curso, así que hemos decidido, como ya les avisaron por mail, hacerlo en dos. Este primer curso va a ser como esto, el ABC de la diversidad sexual, que va a estar facilitado por Edu, por Anush, que ahorita se van a presentar, y por mí, y ahorita nos vamos a presentar también con todo el equipo. Y el segundo va a ser como más la aplicación de esta temática en distintos ámbitos, tanto en el mundo empresarial como en el mundo de la atención a las personas de la diversidad sexual. Así que, nada, vamos a hacer un poco la presentación de todas y todos, y como tenemos poco tiempo y somos un montón de personas, les vamos a pedir que sean como breves, y la dinámica va a ser la siguiente. Se van a presentar con nombre, organización, qué es lo que esperan de este espacio, y le van a pasar la pelota a alguien, o le van a decir a alguien quién que se tiene que presentar, ¿sí? Entonces, y ustedes deciden de quienes ven acá en pantalla quién sería la persona que se va a presentar. Así que comienzo yo. Mi nombre es Arturo Mercado Gurrola, soy director de Nodos, y lo que espero es darles las herramientas o el conocimiento básico sobre este mundo maravilloso que es la diversidad sexual. Y le paso la pelota a mi socia Virginia Meneghelo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Virginia. Trabajo en Nodo junto a este gran equipo y, digamos, lo que espero de este espacio es que todos, digamos, nos podamos sentir satisfechos con el... Que ciertos grupos o acompañar a ciertos grupos, reconociendo que estos grupos van a necesitar como un escaloncito más, una ayuda más. La anterior, Gonza. Que van a necesitar este escaloncito más para poder alcanzar esas manzanas, aunque son pocas, y lograr a futuro, como una mirada y una misión de organización, junto con muchas organizaciones, junto con todas y todos, esta idea de que el árbol sea más justo, ¿no? Que se enderece y que haya más manzanas para todas y todos. Ahora sí la siguiente, Gon. Entonces, cuando hablamos de esto, y para empezar a pensar esto, ¿qué es la diversidad? Y claramente cuando hablamos de diversidad, y lo hablamos en las organizaciones, y lo dicen, somos diversos, ¿no? O sea, en esta organización, es una organización diversa porque hay varones y mujeres, hay de todas las edades, Sin embargo, cuando uno ve la foto de esa organización, empieza a ver que la gente es o muy parecida, o empieza a ver como subrepresentación o no representación de ciertos grupos conforme se va viendo la pirámide de esa organización, ¿no? Entonces, mientras uno va viendo la pirámide, empieza a ver que hay menos representación de mujeres, menos representación de personas con discapacidad, nula representación de personas trans, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de diversidad, hablamos de todos estos grupos que están alrededor, ¿no? Que son todos esos grupos que no aparecen en la foto. Hablamos de las personas LGBTIQ, que es lo que hoy nos convoca, de ciertas generaciones, o los más jóvenes o los más adultos, de las personas con discapacidad, de personas con una vulnerabilidad socioeconómica, vulnerabilidad socioeconómica, de ciertos países o de ciertas etnias, ¿no? Yo cuando llegué a Argentina, soy mexicano, eso no lo dije, pero cuando llegué a Argentina sabía que era migrante de segunda, ¿no? Porque parece que en Argentina, como en muchos países del mundo, hay migración de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Y tiene que ver con esta diferenciación, ¿no? Hay países que uno dice, o ciertas culturas, o ciertos países que no son tan aceptados como otros. El tema del aspecto físico, ¿no? Estos cuerpos que deben de pertenecer y que deben de ser como se tiene, como dicen las revistas, con una salud, ¿no? Este concepto de salud, donde no haya enfermedades, por ejemplo, el VIH, de ciertas religiones, cuando hay ciertas religiones que son o no aceptadas, o inclusive, bueno, en la historia de la humanidad tenemos historias de genocidio por religión, y cuando el pensamiento y opiniones de creencias que no son aceptadas dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversidad, hablamos de lo que no está o está subrepresentado. Y obviamente es estas miradas, diferencias visibles y no visibles entre las personas, y uno obviamente pertenece a más de una de estas categorías, ¿no? O sea, yo soy migrante, yo soy varón, yo soy gay, pertenezco a estas categorías.
Y mi pertenencia no es ni fija ni inmutable, porque ahora soy migrante, pero si el día de mañana regreso a México, dejo de serlo. Ahora soy muy joven, el día de mañana puedo no serlo, ¿no? Ahora no tengo ninguna discapacidad, el día de mañana no lo sé, ¿sí? Entonces, esta mutación entre estas identidades empieza a ser parte, y cada grupo es en sí heterogéneo, es decir, no todos los varones, gays, mexicanos, jóvenes, somos iguales, ¿no? Todos somos jóvenes, como yo digo. Todos somos distintos. ¿Y por qué ponemos esta idea del puño? Porque si se fijan hay algo que es el dedo índice, que es el pulgar, que se supone que es una medida universal, que es algo que nos iguala a todas y a todos. Sin embargo, que es una mentira, ¿no? No todos tenemos la misma medida del pulgar, porque durante mucho tiempo se creyó que era una medida universal, por eso la pulgada. Pero este pulgar de este lado tiene la huella digital, que la huella digital no hay ninguna igual en el mundo y en toda la historia de la humanidad. Es decir, hay algo que nos iguala y algo que nos diferencia. Y el pulgar, en la historia y el desarrollo de la humanidad, es algo que nos ha permitido evolucionar como especie. Es lo que me permite agarrar los objetos y las herramientas. Es decir, el pulgar se volvió muy importante. En términos de mi identidad, por ejemplo, el ser mexicano es importante. Y en algunos momentos, esta identidad que es muy importante, puedo ponerla por encima de mis otras identidades. Por ejemplo, ser, no sé, varón, ser artista plástico, ser psicólogo. Pero hay ciertas identidades que son muy importantes, por ejemplo, el ser gay, que a veces tengo que ocultarla, ¿sí? Entonces esto que es estructurante de mi personalidad, a veces es motivo de orgullo y lo presento, y a veces se vuelve motivo de vergüenza o de miedo y lo tengo que esconder. Esto que me hace igual a todas y a todos, pero al mismo tiempo diferente, es aquello que me permite identificar y decidir dónde me muestro y dónde no me muestro. Y hablar de estos temas es hablar de que hay cosas que nos han enseñado que están mal y que hay que sentir vergüenza, que hay que sentir miedo, que hay que sentir que no pertenecemos o que estamos mal. La siguiente, Gonza. Y entonces hablar de diversidad es hablar de la otra pata, que es la inclusión, ¿no? Pero venimos de una historia, la primera, todavía no pongas la segunda. ¿Qué es esto, no? La exclusión. ¿La exclusión qué es? Es esto de cuando había ciertos grupos que definitivamente como sociedad se decidió que no iban a pertenecer, que no iban a salir en la foto, que de hecho había que reprimir. Venimos de historias muy terribles, ¿no? De quema de personas, de meterlas presas, de meterlas en lugares de hacinamiento, de ocultarlas, de asesinarlas. Entonces, ahí veníamos de esta historia. Y de repente, como sociedad, dijimos, vamos a dar un pasito más, ¿no? La siguiente, que es, vamos a decir, ok, vamos a tolerarlos, ¿no? Es decir, no los vamos a matar, no los vamos a esconder, no los vamos a encarcelar, no los vamos a aislar, pero siempre en el ámbito de lo privado, ¿no? De hecho, si se fijan al día de hoy en temas de diversidad sexual, es esta idea de, pero ¿por qué en la calle, no? ¿Por qué se besan en la calle? Que lo hagan en su casa, allí está todo bien. ¿En la calle? ¿No? Entonces esta idea de te tolero, y de hecho la tolerancia es una mala palabra en esto de diversidad e inclusión, porque es básicamente te soporto. Y de repente hay un nuevo paso, que es esta nueva fase, donde es, ok, te voy a integrar, que es la siguiente, Gonza, pero te voy a hacer como una especie de casita del árbol, ¿sí? Es decir, te voy a generar como espacios tuyos, que son como, por ejemplo, antes de la ley de matrimonio igualitario estaba la ley de unión civil, ¿no? Entonces, te voy a hacer una ley específica para ti, pero es para ti, ¿no? No eres igual a todas y todos, porque desde ahí marco una diferencia de que no mereces los mismos derechos. La siguiente, Gonza. Y un poco cuando hablamos de inclusión hablamos de esto, ¿no? No importa qué color de punto seas, que puedas ser y tener el mismo acceso de los derechos que todas y todos. La siguiente. Y venimos de este proceso, ¿no? La siguiente, Gon, por favor. Cuando empezamos a hablar de estos temas, si se fijan, usamos mucho lo normal, ¿no? Es que lo normal es que es varón y mujer, lo normal es que se cuide el cuerpo, lo normal es que no tenga ninguna discapacidad, lo normal es, ¿no? Pero lo normal es una medida estadística y que como cultura lo construimos como lo esperable, lo deseable, lo bueno y lo bello. La siguiente, Gonza.
Es esta idea de la campana de Gauss, ¿no? Entonces, la norma solo es una medida estadística, pero a partir de esta, la siguiente, definimos aquello que estaba bien, ¿no? Entonces, lo que está bien es esto que está en el centro de los círculos. Es ser o varón o mujer, ser blancos, de clase media, heterosexuales, casados y con hijos, ¿no? Esta idea de construir esta idea de familia tradicional, profesional, de la religión mayoritaria del lugar de donde estemos, con un cuerpo hegemónico, sano, y sin discapacidad. Sin embargo, sabemos que como personas, siguiente, Gon, por favor, las personas somos mucho más diversas que eso. Pero entre más nos alejamos de ese centro, empezamos a ser más juzgados, menos atendidos, ¿no? Empezamos a ser por fuera de la norma lo anormal, lo no bueno, lo no bello, lo no deseable y lo no esperable. Siguiente. Y entonces ahí es cuando se vuelve complejo el tema de la inclusión, ¿no? Porque venimos de una historia y de una cultura que nos enseñó que si no pertenecíamos a este círculo, que si no éramos este círculo, no teníamos igual acceso a todo. Siguiente, Gonza. Entonces, estas construcciones de lo normal, o esta construcción de lo normal, viene de muchos paradigmas, siguiente, que básicamente es esta idea del eurocentrismo, ¿no? Todo lo que viene de Europa o del norte es lo bueno. Esta idea de que del racismo, con esta idea de que hay grupos étnicos o raciales que son buenos y que son esperables. La palabra raza hay que darle toda una vuelta, que no es este espacio ni este taller en donde se va a hablar de eso, pero bueno, que hay personas que pertenecen a ciertos grupos que son los esperables, y si no, entre más moreno o más oscura es tu piel, menos aceptado eres. La xenofobia, ¿no? Este odio o miedo al extranjero, el antisemitismo, que por pertenecer a cierta religión merecías no estar, merecías no vivir, el clasismo, ¿no? Las personas entre menos acceso a beneficios y a derechos tienen y a bienes, entonces valen menos, que es esta idea también de la aporafobia, que es el miedo al pobre, que el miedo al pobre es muy interesante porque se mezcla, por ejemplo, con la idea de xenofobia, porque algunos dicen, no, lo que no queremos son extranjeros, pero es no queremos a los extranjeros pobres, ¿no? No es no queremos a los extranjeros, y estos son estudios, por ejemplo, en España, donde si llegan los ingleses a comprar propiedades, o si llega Messi, o si llega, no sé, algún jugador de fútbol del norte de África, son bien aceptados. Pero si eres un gitano, si eres de Europa del Este, si eres pobre, si eres sudamericano, pero sin dinero, entonces no eres también aceptado. Entonces, también empezamos a hablar de una serie de combinaciones de esta idea de la interseccionalidad, donde entonces ya no solo se me discrimina por ser o gay, o mujer, o tener alguna discapacidad, sino por un montón de otras circunstancias. Obviamente la misoginia, que es odio hacia las mujeres o esta malversión hacia las mujeres. El capacitismo, esta idea de que los cuerpos tienen que tener como 100% y tiene que funcionar como supuestamente dice alguien en algún mundo, y entonces la discapacidad queda por fuera, y lo que convoca ahora, que es la LGBTIQ-fobia, que es aversión a las personas no heterosexuales y no cis, que ahora vamos a hablar, y Edu nos va a explicar eso. Siguiente, Edu, Gonza, por favor. Esto obviamente genera este rechazo a estos grupos. Y cuando hablamos de estos temas, de los temas de sexualidad, en esa enorme lista de conceptos que pongo, es porque venimos de esto, de lo que lo normal en la sexualidad tenía que ver con el cuerpo con el que venía, ¿no? Dependía del cuerpo con el que yo nacía, es decir, el recipiente con el que nacía, donde entonces ya estaba definido todo, los roles de género, mi identidad, mi orientación y lo que debía ser, ¿sí? Entonces, si nacía con un cuerpo con pene, pertenecía a la cajita del azul, ¿no? Donde entonces se me iba a denominar como varón o hombre, que iba a ser masculino, macho, asertivo, agresivo, proveedor, que obviamente es de lo público, porque voy a salir, voy a ir a cazar al mamut, voy a ocupar estos lugares en las organizaciones, que se me nombra, el lenguaje está construido desde esta mirada de lo masculino y obviamente heterosexual. Y si nací entonces con un cuerpo con un cuerpo con vagina, entonces pertenecía a la otra cajita, ¿no? Que es esto de ser mujer, femenina, intuitiva, materno, de lo privado, ¿no? Del cuidado de la familia, de la casa, la doble jornada y un montón de otros temas de género, no se le nombra, ¿no? Desaparece del lenguaje, y un poco el lenguaje inclusivo es lo que busca hacer,
y obviamente heterosexual. Y ya casi termino, porque ya mi tiempo está ahí. Gonza, siguiente, y siguiente, por favor. Siguiente. Esto lo voy a pasar rápido, porque es para entender cómo después todas estas, esto que hablaba de xenofobia, porafobia, clasismo, racismo, se va anclando en nuestra mente en formato de sesgo. Siguiente, Gonza, siguiente hasta que aparezca la siguiente slide. Esta presentación se las podemos después facilitar para que la tengan. Siguiente. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo la cultura, la crianza, los medios, lo instintivo y la propia visión fue armándonos en esta mirada de lo que teníamos que ver, de cómo teníamos que ver el mundo. Todas estas fuentes de los sesgos, como dice el Centro Canadiense de Diversidad e Inclusión, es lo que nos empezó a decir, esto es lo bueno y esto es lo malo. Y la cultura y toda la construcción de la cultura a partir de estos mecanismos hacen que nosotros digamos, entonces esto es lo que pertenece y esto es lo que no pertenece. Siguiente, Gonza. Y siguiente, y siguiente, y siguiente hasta que aparezca toda esta slide. Y entonces hablamos de estereotipos, ¿no? Que son estas frases, como por ejemplo, los gays son promiscuos, ¿no? Son frases que decimos, y decimos porque las aprendimos y muchas veces no las pensamos. Pero este estereotipo genera prejuicios, que es entonces los gays no deben adoptar. Y uno dice, ¿por qué si son qué tiene que ver, no sé, los garbanzos con las albóndigas, ¿no? Y básicamente es, recuerden el momento Mirta Legrand, ¿no? Donde vestida de naranja le pregunta a Roberto Piazza, que estaba hablando de su adopción justo previo a la ley de matrimonio igualitario, pero si ustedes adoptan, ¿no van a abusar del niño? ¿Por qué? Porque hay un estereotipo. Si los gays son promiscuos, entonces no importa, no va a haber, no van a hacer un acto terrible contra un infante. Y obviamente eso lleva a actos de discriminación, que es la violación de derechos humanos, ¿no? Que es esto, la violación del derecho a construir una familia. Siguiente. Y entonces, este es nada más un ejercicio para que piensen en estas palabras, estos estereotipos que nos fueron enseñando, estas frases que fuimos aprendiendo, y les vamos a empezar a meternos en el tema, y elijan del 1 al 5 de estos 5 grupos, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, cuáles son los que les generan menos incomodidad y cuáles son los que les generan más incomodidad. No lo tienen que decir, no va a ser abierto, así que es un ejercicio muy personal, con lo cual les pido que sean muy honestas y honestos y honestes, ¿no? ¿Qué les genera más incomodidad? Y al lado de los dos que les generan como más incomodidad, escriban al lado o piensen las frases que están asociadas a esos grupos. ¿Qué frases, qué prejuicios, qué estereotipos les enseñaron sobre estos grupos? ¿Sí? Y si se dan cuenta, o pueden recordar, ¿a quién o quiénes le escuchan esas palabras? Para empezar a trabajar estos sesgos, para empezar a trabajar estos prejuicios, es como Alcohólicos Anónimos, tenemos que empezar a hacernos cargo de que los tenemos. Y es empezar a pensar de dónde vienen y cómo se construyeron. Y quién no lo dice, y si digo algo o no digo algo, si reacciono o no reacciono. Ahora sí, siguiente, Gon, y ya con esto estoy casi cerrando. Y es esta frase de Jean-Paul Sartre que si bien no somos responsables de cómo aprendimos a ser, sí somos responsables de lo que hacemos con lo que aprendimos a hacer. Y esa es un poco la invitación a este espacio, que el conocimiento, que la información les ayude a repensar eso que nos enseñaron y hacernos responsables de si queremos cambiarlo. Y vamos a ver un video que habla un poco sobre esta mirada de la diversidad sexual y el respeto y la equidad.
Bien, con esto cierro esta primera parte y nada, pueden ir escribiendo en el chat en caso de que haya preguntas o dudas, y también pueden levantar la mano si alguien necesita hablar, pero ahora le doy el micrófono a Edu. Dale. Bueno, Artu, muchas gracias. Antes de que empecemos con esto, nos quedamos acá en sexualidad, les voy a pedir un favor. ¿Sí ven que abajo cada uno tiene reacciones? ¿Sí? En la barra de abajo, donde tienen este simbolito, ¿sí? O donde tienen un aplauso, ¿sí? Bueno, vamos a asumir que el dedo hacia arriba, el pulgar, es un sí y el aplauso es un no. Entonces yo les voy a hacer preguntas y cada uno va a poner algo, ¿sí? Entonces, levante la mano, es decir, poner el dedito, todas aquellas personas que tengan hijos o hijas. El dedito, en los que sí. ¿Gonza? Ok. Ahora, levanten la mano todos aquellos y aquellas que tienen alguna mascota. A ver. Bueno. Ahora, levanten la mano todos aquellos y aquellas que son de Argentina. Todos aquellos, y ahora, todos aquellos y aquellas que no son de Argentina. Muchos. Ah, yo soy uno. Ahora, levanten la mano todos y aquellos y aquellas que son parte de la diversidad sexual. A ver. Bueno, a ver, ¿qué piensan de esta última pregunta? Si alguien quiere hablar, puede hablar tranquilo, lo puede escribir en el chat. Hola. Bueno, ya que nadie... Bueno, como dice Federico, todos somos parte de la diversidad sexual. Sin embargo, cuando hablamos de diversidad sexual se nos genera una confusión bastante compleja, ¿no? Porque a veces decimos, diversidad... Esta pregunta yo la llevo haciendo en charlas desde hace más de 10 años y en un principio, cuando hacíamos esta pregunta, la respuesta era nada. Todo el mundo se miraba y de repente la lesbiana valiente o alguna persona levantaba la mano a la cual todos decíamos, así vieron que era torta y todos lo sabíamos, ¿sí? Pero hoy en día cuando decimos todos somos parte de la diversidad sexual y todos somos absolutamente diversos, también es cierto. Y es importante tener en cuenta que cuando hablamos de diversidad sexual, estamos hablando en realidad de esto que mencionaba Arturo en un principio del pulgar y la huella, ¿no? Es decir, todos tenemos una sexualidad, pero cada quien la expresa de una manera diferente. Y en ese sentido, cuando hablamos de diversidad sexual, estamos hablando de todas las personas. Pero por otra parte, cuando hablamos de diversidad sexual desde una perspectiva, si se quiere, política, estamos entendiendo que diversidad sexual se refiere solo a lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer, porque son aquellas personas que por su orientación sexual o identidad de género, expresión de género, características sexuales, viven discriminación. Y en ese sentido es importante también tener en cuenta algo, es que cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de un aspecto central del ser humano que es muy complejo y que, como estaba en la filmina anterior, depende de factores biológicos, psicológicos, económicos, políticos, culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales, según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver un video para que podamos continuar. What exists in every corner of the world? Embraced and celebrated in some countries, but is illegal in 76. What is hidden for fear of public shame, imprisonment, torture, or in 7 countries even the death penalty? What tears families apart? What makes people confront brutal violence on a daily basis? What simple trait gets people treated as second-class citizens everywhere they go? What gets children kicked out of homes,
Students bullied and expelled from schools. And workers fired from jobs without warning. What has existed in every country throughout history, but some people still consider abnormal. The answer? Being gay. Being lesbian. bisexual, Transgender. All over the world, millions of people face violence and discrimination just for being who they are. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. You are not alone. You are not alone. LGBT rights are human rights. LGBT rights are human rights. Together, we will build a world. We will build a world that is free and equal. Bueno, a ver, este video y un poco para irlo trabajando rápidamente, ¿qué empieza a contar, no? Empieza a contar que hay un montón de gente que solo por ser vive un montón de discriminación, ¿no? Solo por el hecho de ser en 76 países del mundo, 70 hoy porque este video ya tiene algunos años, en 70 países hoy es ilegal ser homosexual. Especialmente está penalizada la homosexualidad masculina, también la femenina, pero mayoritariamente la homosexualidad masculina. Y en 7 países significa pena de muerte, ¿sí? No sé cómo les suena esto cuando uno dice, hay una persona que simplemente por ser o sentir merece la pena de muerte. Y hay otros países en los cuales, que son más o menos unos 20, en los cuales es ilegal y hay cadena perpetua. Y cadena perpetua no solo para la persona, sino también para todos sus cómplices. Es decir, la madre que no contó que su hija era lesbiana también va a la cárcel y también está penalizada. Tenemos países como Rusia, en que está prohibida la propaganda homosexual, y Chechenia, hace 2 años, hizo unos campos de concentración donde desaparecieron más de 100 homosexuales, varones, gays, de los cuales no se sabe absolutamente nada. Pero esas cosas pasan en el mundo. También pasan acá, digamos, en otra medida, pero también hay otra cuestión que es importante, que empieza a hablar ahí, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de acoso, generalmente pensamos en la violencia física, el abuso sexual, etcétera, etcétera, pero también hay otras situaciones de discriminación que es como la que plantean ahí, ¿no? El abuso, digamos, el bullying en el colegio, el acoso en el trabajo, perder un empleo, hasta perder, no sé, sí, la familia en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, a las lesbianas se les amenazaba y todavía, yo me acuerdo un caso que yo trabajé en Corrientes, una chica que me decía que a ella le daba miedo porque el novio le había dicho que por ser lesbiana le iba a quitar el hijo. Entonces ella no podía permitirse vivir siendo lesbiana. Y ese tipo de cosas pasan. Por ejemplo, en Argentina, estos son datos de Argentina, digamos, algunos ya un poco desactualizados, pero no hay muchos. Tenemos que el 64% de las personas considera que se discrimina mucho bastante. Son de hace 7 años. En el primer mapa de la discriminación del INADI se estaba haciendo uno el año pasado que no sé qué pasó. Si vamos a crímenes de odio es una categoría que se crea que significa desde la violencia verbal hasta la violencia física, y esto según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, la Defensoría del Pueblo, la Ciudad de Buenos Aires, se reportaron 177 crímenes de odio, principalmente por mujeres trans, posteriormente por gays. 16 de estos crímenes fueron asesinatos, y es importante aquí tener en cuenta que estamos hablando de una cantidad importante de crímenes de odio, pero son los que se denuncian. Hay muchos de estos que no se denuncian, hay mucho de esto que no se sabe. Por ejemplo, todos los, ¿cómo se llama? Los registros de transfemicidios y de asesinatos de mujeres trans, que son bastante amplios, sabemos que es un subregistro porque son registros que no lleva el Estado, sino que los llevan las organizaciones a partir de lo que aparece en los medios o de lo que le llega a las organizaciones.
De eso estamos hablando en Argentina. Estamos hablando que el INADI entre 2014 y 2017 recibió 9.266 denuncias, de las cuales el 12% son de personas LGBTIQ, ocupan el segundo lugar después de las personas con discapacidad que van a hacer denuncias. Y en los ámbitos el principal es el laboral, seguido por la vivienda o el barrio, por las instituciones públicas, los boliches y comercios. Y hay una cosa que aclarar: cuando hablamos de crímenes de odio, la mayor parte de estos suceden en la calle y cuando suceden en la calle es por desconocidos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay una situación, pero también pasemos a la siguiente. Es importante tener en cuenta, como dice al final del video, no estás solo. ¿Sí? Es decir, esto no es una cuestión no solo de voluntad, sino que es una cuestión de cambio social que se viene dando. Y además, el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos se ha expresado ampliamente desde 2007 hasta 2017 en diferentes instrumentos, tratados, declaraciones, resoluciones, etcétera, etcétera, en las cuales ha afirmado y ha garantizado que la orientación sexual, la expresión de género, la identidad de género y las características sexuales son categorías protegidas en el marco internacional de los derechos humanos. Tanto la Organización de Naciones Unidas, la ONU, como la OEA, se han manifestado al respecto en todos estos instrumentos y en estos listados que, digamos, que encuentran ahí. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual? Esto ya, pasemos un clic. Como les decía, estamos hablando de estas dos cuestiones. Cuando les hacía la pregunta, por una parte es lo que no es heterosexualidad, pero por otra parte es incluida la heterosexualidad, y las dos categorías son correctas, entendiendo la primera como una categoría en la cual reconozco que hay una parte de la población que por su sexualidad vive discriminación. Ahora otro clic. Pero ¿qué pasa hoy? Nos aparece todo esto, ¿no? LGBTTIQAP+, y la pregunta es, ¿por qué la H no? Bueno, la H precisamente no, porque las personas no sufren de discriminación por ser heterosexuales, probablemente por su religión, por su origen, por su clase social, etcétera, etcétera, pero no por la H de heterosexualidad. Y este LGBTTIQAP, digamos, se nos hace un poco complejo, y la idea es que podamos entender por qué esta sigla y qué pasa con esta sigla. Pasemos a la siguiente, y para eso vamos a... Estas son las 4 categorías que vamos a empezar a explicar para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual. Pasemos a la siguiente. Vamos a leer este texto, que es El niño homosexual está en guerra. Un clic. Este es un texto que escribió Osvaldo Bazán cuando se discutió la ley de identidad, la ley de matrimonio igualitario en 2010, que la leyó en el recinto, y dice lo siguiente: el niño judío sufre la estupidez del mundo y vuelve a casa, y en sus casas sus padres judíos le dicen: estúpido es el mundo, no vos. Y le hablan de por qué esta noche no es como todas las noches, y le cuentan de aquella vez que hubieron de salir corriendo y el pan no se elevó. Le dan una lista de valores y tradiciones y le dicen: vos estás parado acá. Y sabrá el niño judío que no está solo. Clic. El niño negro sufre la estupidez del mundo y vuelve a casa. Y en su casa sus padres negros le dicen: estúpido es el mundo, no vos. Y le hablan de la cuna de la humanidad, de un barco, una guerra. Le dan una lista de valores y tradiciones y le dicen: vos estás parado acá. Y sabrá que no está solo. Siguiente. El niño homosexual, en cambio, sufre la estupidez del mundo y ni se le ocurre hablar con sus padres. Supone que se van a enojar. Él no sabe por qué, pero se van a enojar. Y para sus padres, lo peor es creer que su hijo no es como ellos. Pasemos a la siguiente. ¿Qué piensan de esta historia, de estas 3 historias? O si quieren dejamos la anterior para que no lean esta todavía. Ahí. ¿Qué piensan de estas 3 historias? Pueden abrir los micrófonos, pueden comentar si quieren. Y en la soledad que va a sentir esa persona, ¿no? Porque si bien los otros 2 niños quizás pudieron ser discriminados por algunas cosas, tenían una red social que los contiene, sea por, no sé, raza o religión.
como que ve a otros como pares e iguales, pero difícil es si en su propia casa no tiene una red de contención que le ayude a crear una personalidad que le haga saber que no está mal ser quien es. Sí. Entonces, bueno. ¿Y qué pasa con esas redes de contención hoy? Esto fue hace 10 años. Un poquito están mejorando. Falta, un pero un poquito poquito están mejorando. Sí, están mejorando afortunadamente, pero todavía nos falta mucho. Hay poco avance, dice Lucas. Digamos, el avance es diferencial, pero hoy en día estamos sentados hablando de esto. Antes no, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Y yo voy a empezar a hablarles de un niño homosexual que soy yo, ¿sí? Un millennial de 47 años. Entendamos que fui niño hace ya mucho tiempo. Y a mí me pasó esto. Cuando yo leí esta historia me pasó exactamente esto. Cuando yo era niño sentía algo, pero no sabía con quién hablarlo. En la adolescencia lo seguí sintiendo. Y yo que soy hoy en día absolutamente ateo, me acuerdo diciéndome en la adolescencia, Dios mío, por favor, quítame esto. ¿Sí? No quiero sentir esto, pero no lo podía dejar de sentir. Y no tenía con quién hablarlo. No tenía amigos, no conocía a nadie, mi familia era algo que no se hablaba. Y cada vez que había escuchado que se hablara de eso, el término era maricón. ¿Sí? Cuando me decían, no hagas eso, que eso es de maricón, no hagas eso, que eso es de nenas. Y cuando tenía las imágenes de gays, lo que tenía era parodias, ¿sí? Lo que tenía era chistes, lo que tenía era ridiculizaciones como las que, por ejemplo, si ustedes, las personas de Argentina más grandes, los millennials de 40 y pico como yo, sabrán que, no sé, por ejemplo, Porcel, cómo representaba al homosexual, o veamos toda la televisión de esa época, era una burla, y eso era lo que nosotros sentíamos. Y en este momento fue que, digamos, esta frase de César Sigliuti es cada uno de nosotros y cada una de nosotras en algún momento se lo tuvo que decir a sí mismo, tuvo que decir yo soy ese insulto, soy eso que dicen puto, soy eso que dicen torta, soy eso que dicen travesti. Es decir, tuvimos que crecer sintiéndonos un insulto. Y es difícil cuando no tenés con quién hablarlo. Lo que voy a empezar a hablar un poco ahora es a partir de los conceptos, tratar de llegar a esta frase muy famosa que se repite hasta el cansancio, que es en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, para entender un poco qué significa esta frase. Pasemos a la siguiente. Este niño homosexual del que les estaba hablando, que no tenía con quién hablar, de repente a los 21 años sale del closet, ¿no? Como decíamos antes, salir del closet. Y salir del closet en ese momento era empezar a ir a boliches. No existía el internet, no tenía información. Bueno, soy bastante grande, ¿sí? Y en el boliche empecé a encontrarme con otra gente que le pasaban las mismas cosas, ¿sí? Que le había pasado que sus amigos le habían dejado de hablar cuando se enteraron que eran LGBT, que no tenían con quién hablarlo, que le había pasado que sus padres los habían expulsado del hogar, que se habían tenido que ir de la ciudad. Y en algunos casos les había pasado que sus padres los habían aceptado bien, pero con frases como la que me dijo mi madre, digamos, digamos cuando yo le conté, porque además es una cosa de tengo que contarlo, ¿sí? Yo no veo a ninguna persona heterosexual diciéndole, papá, tengo que contarte algo, soy heterosexual. Y que el padre le conteste y le diga, a pesar de todo te quiero, sigue siendo mi hijo, ¿sí? Es decir, en ese momento uno lo siente como un abrazo, pero después empieza a pensar y decir, mira las frases que se están diciendo, ¿no? Es un abrazo y bueno, yo llevo discutiéndolo 30 años con terapia y con mi madre, sí, ya las cosas, digamos, han cambiado absolutamente, pero en ese momento eran las herramientas que teníamos. Y cuando voy al boliche me encuentro con otros gays, encuentro que hay lesbianas, encuentro que hay bisexuales y que estábamos en un espacio en el que podíamos ser y que nos podíamos dar un beso, ¿sí? No sé si les pasa a las personas heterosexuales, porque yo lo he hablado con muchos amigos y amigas que me dicen, yo estoy con mi pareja casado, toda mi familia sabe, y en la calle me da miedo darle un beso, cuando se le doy un beso para saludarlo, miro por encima del hombro porque no sé en qué momento me va a venir una piña o un insulto. ¿Sí? Empecé a darme cuenta de esto, empecé a darme cuenta que la orientación sexual es simplemente la atracción emocional, afectiva, sexual, no solo, digamos, lo voy a decir, ya que somos pocos y podemos hablar, no es solo coger, ¿sí? Es enamorarse,
es querer formar una pareja, querer formar una familia, ¿sí? Es decir, la orientación sexual tiene que ver con el amor, con el deseo, con la pasión, con la familia, con todo esto. Y posteriormente, pasemos un clic. Vamos a responder esta pregunta, si quieren, lo podemos hacer aquí más in voce. La orientación sexual, si quieren podemos usar el dedito. ¿Es una elección de vida? ¿Sí? ¿No? ¿O se podía elegir? O en el chat si quieren escribir. Si quieren escribir en el chat, también pueden escribir. Bueno, solo Lucas escribe. Bueno, a ver, esto es algo que lo traigo a colación, porque digamos, yo escucho mucho que cuando hablan de gays y lesbianas te dicen, no, porque tu elección sexual, yo respeto todas las elecciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo siempre pregunto, a ver, pensemos bien, las personas heterosexuales, pero también lo decimos todos, cuando se dieron cuenta de su heterosexualidad, o eligieron su a ver, perdón, reformulo la pregunta. ¿Se dieron cuenta de su heterosexualidad o la eligieron? Perdón, ¿Sí? no sé si me escuchan ahí. Sí, te escucho. Hola. ¿Priscila? Ahí. Ay, me fui. Bueno, a ver. Volviendo a esto, cuando hablamos de la elección, generalmente hablamos de elecciones sexuales y hablamos de las otras elecciones que no son las heterosexuales, ¿no? Porque es casi como que dijéramos, bueno, vos elegiste, además de eso elegiste para el culo, ¿sí? Además de eso elegiste re mal. No es una elección, es algo que se siente. Elegir es decir, no sé, a ver, ¿qué hay? Perdón, se me fue, ¿Sí? se me fue todo, A ver, se me fue todo. Priscila. Quiero decir que uno en realidad no es algo que elegís, no elijo el color verde o violeta, es algo en realidad que yo siento adentro. Yo me puedo enamorar o de una mujer o de un hombre, pero por lo que es como ser humano, no porque ese otro ser se identifica como hombre o como mujer, o como binario, o con el género o no género que sea. O sea, yo me enamoro del contenido que tiene ese envase, por ponerlo en alguna palabra. No creo que sea algo que se elija. Tal cual, y absolutamente de acuerdo con vos. O sea, es decir, es algo que de repente sentís, ¿sí? Entonces, una de las primeras recomendaciones, ya que muchas de las personas que decían aquí de hablar de cuestiones de comunicación inclusiva es, no hablemos de elecciones sexuales ni de condición sexual. Condición tiene una connotación médica de enfermedad, ¿sí? Y no es una elección, es algo que se siente como se siente la heterosexualidad en los heterosexuales. Simplemente la sentiste. Lo que empieza a suceder es que cuando la sentiste y la expresas, la sociedad te dice, estás mal, eso no es correcto, eso está mal. Y además, la idea de elección es, bueno, vos podéis volver a elegir, volver al camino del bien, ¿no? Pero no se puede cambiar lo que se siente. Hay otros prejuicios que empecé a encontrarme también en ese momento y a cuestionar cuando empecé a salir, esta idea de los gays son todos promiscuos, ¿no? O que las lesbianas son lesbianas porque no han estado con un hombre. Y eso lo escuché alguna vez y yo le decía, che, vos que sos heterosexual, varón, ¿estuviste con un hombre para saber que te gustan las mujeres? ¿Sí? Y que también tiene que ver con, no sé, es como, o que los bisexuales son fiesteros, o que los bisexuales son personas que ni fu ni fa, o sea, es como que no se definen, porque eso era lo que se decía, bueno, o sos esto o sos lo otro, pero en el medio es complicado, ¿sí? Todo lo que nos suena ambigüedad de nuestra cultura es muy complejo y bueno, después Anush les va a estar hablando de eso. Pero me quiero centrar sobre todo en el último prejuicio. No, perdón, en el de las lesbianas son todas marimachos y los gay afeminados.
Porque, ¿qué me empezó a pasar? Vuelvo a la historia de este niño homosexual que de repente se encuentra en un mundo en el que se siente libre, pero en el cual nosotros decíamos, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, a los más grandes, antes se hablaba de mi amigo, no era mi novio, era mi amigo, ¿sí? Entonces, yo estoy con mi amigo, el boliche no tenía letrero, era clandestino, hacían redadas, nos llevaron varias veces en algunas razias policiales y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Sí? Ahora bien, voy a esto de las lesbianas son todas marimachos y los gay afeminados, ¿sí? Que ese es otro estereotipo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque yo empecé también a darme cuenta que las personas que vivían mayor discriminación dentro de la población LGBTIQ eran los gays más afeminados y las lesbianas más masculinas. Y empecé a escuchar frases que te dicen como, por ejemplo, ay, pero a vos no se te nota. Y digo, ¿y qué es que se te note? ¿Sí? ¿Y tiene algo de malo que se me note? ¿Sí? Como si estuviéramos diciendo que hacerlo público fuese algo malo, cuando en realidad es algo que se siente y que se vive. Entonces, y ahí empecé a entender, pasemos al siguiente clic, que hay otra cosa que se va a llamar la expresión de género, que es otra de la segunda categoría, que según las Naciones Unidas es la presentación del género de cada persona a través de la apariencia física, que incluye la vestimenta, el peinado, los accesorios, maquillaje, modales, modo de hablar, patrones de conducta, que como vimos en la foto anterior que presentaba Arturo, lo que nos enseñaron es esto, es que si vos sos nena te tenés que sentar así delicadita, con las manos cruzadas, tus juguetes y todo se refieren a lo rosa, lo femenino, y en el varón, si ustedes se fijan, por ejemplo, la disposición del cuerpo, el nene está sentado ocupando el espacio, ¿sí? Como un gran rey, y la nena está en el piso, bueno, ocupando el mínimo espacio, como le enseñan a las mujeres no se sientan con las piernas abiertas, ¿sí? Piensen un poco, les invito a que hagan un ejercicio, bueno, cuando podamos volver a andar en subte, cómo se sientan las mujeres y cómo se sientan los varones y cuánto espacio ocupa cada uno. Eso tiene que ver con nuestra expresión de género. Y esta expresión de género además no corresponde. Que yo nazca con pene y que me identifique como varón no necesariamente significa que mi expresión de género pueda ser femenina. Y si es femenina no necesariamente significa que sea homosexual. Entonces un poco lo que quiero decir es que son independientes. Pasemos a la siguiente. ¿Qué creen que ven en esta fotografía? ¿Es una niña o un niño? En general, la respuesta, y esto es un poco para ir avanzando, la gente diría que es una niña. ¿Por qué? Entonces vamos a decir, bueno, porque tiene vestidito, porque tiene los zapatitos de charol, le decíamos en Colombia, tiene el sombrerito con plumas, el pelo largo, etcétera, etcétera, etcétera. Hagamos un clic. Pero en realidad esta foto es una foto de Franklin Delano Roosevelt, el expresidente estadounidense, tomada en 1884, cuando era niño. Resulta que en ese momento todos los niños y niñas se les ponía un vestido blanco primero porque era más fácil de lavar y blanquearlo, ¿sí? Y se levantaba la faldita fácilmente para cambiar al nene. Era una cuestión de comodidad. Y es más, lo que muestra esta tabla es que en realidad estos los colores rosa y azul es algo que ha ido variando a lo largo del tiempo. Si ustedes miran, por ejemplo, 1927, esto es una publicación que hacen de las recomendaciones de ropa de cada uno de los negocios. Entonces hay negocios que dicen que los niños usan rosa y las mujeres azul y otros viceversa. Esta diferenciación rosa-azul se marca en realidad en los 80 a través del marketing y las empresas empiezan a marcar a través del marketing esta diferenciación tan clara de la que vivimos hoy, pero no es natural, ¿sí? Es más, en el siglo XVII o en el mismo principio del siglo XX se consideraba el rosa el color de los nenes porque era como el rojo, que era el color de los varones. Y es más, en muchos casos, el color de las mujeres era el celeste o el azul porque es el manto de la Virgen. Entonces, a lo que voy es la expresión de género es algo que también va cambiando. Pasamos a la siguiente. Este niño homosexual que se identifica como varón y que tiene que ver con esta cuestión de la identidad, que es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, es decir, yo me siento varón o como mujer, de repente también se empieza a dar cuenta que hay otras personas, hagamos un clic,
¿Qué es lo que vamos a llamar como personas trans? ¿Sí? Que en un momento yo los pensaba como hombres que se volvían mujeres y que esto es algo que de lo que hablamos mucho. ¿Qué es más? Y esto es, digamos, esto es una cuestión de conciencia que hay que empezar a hacer cuando trabajas estos temas. A los 14 años, 15 años, me acuerdo ir con mis compañeros a los sitios donde estaban las chicas trans prostituyendo a joderlas. ¿Sí? Porque eran un chiste también para nosotros. No entraban a los boliches a los que íbamos nosotros. ¿Sí? Y empecé a encontrar que estas personas que se identifican como mujeres trans, transgénero, transexuales, algunas dicen que solo son mujeres, otras dicen que son travestis, y que hay varones también que se identifican como varones trans, transgénero, transexuales, o simplemente como varones. Pasamos a la siguiente, un clic. A estas personas les llamamos transgénero y en contraposición a las que no son transgénero las llamamos cisgénero. De cariñito decimos cis y trans. Pasamos a la siguiente. ¿Y qué me di cuenta en ese momento? Que en realidad la situación de las personas trans es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque las chicas trans, estos son datos de una encuesta que se hizo acá en Argentina en 2017 con 202 casos, que los datos en todas las encuestas son más o menos similares, en los cuales encontrás, hay muy poca participación en el mercado formal laboral, la mayoría no termina los estudios y la mayoría son víctimas de violencia. ¿Sí? Un 75% de las personas trans, mujeres trans, son víctimas de violencia, 73% de las masculinidades trans son víctimas de violencia, 60% de las mujeres trans no terminan los estudios y el 70% se dedica a la prostitución o al trabajo sexual. El 82% quisiera dejar esa actividad. Pero, y esto es lo más dramático, y quiero que lo veamos muy rápidamente, la edad de inicio en la prostitución, en el 76% de los casos, se iniciaron en la prostitución entre los 11 y los 18 años. Es dramático pensar que una nena a los 15 años tenga que estar en la calle prostituyéndose, porque salió de la escuela por discriminación, porque su familia la expulsó del hogar, porque en el barrio la expulsaron también, porque no tuvo ninguna contención ni del Estado, ni de la escuela, ni de ningún organismo, y la chica está en la calle y se tiene que prostituir. Y la mayoría está en la prostitución porque tampoco tiene las herramientas para poder acceder al trabajo. Pasamos a la siguiente. Y después de todo esto que dije, bueno, hay lesbianas, hay gays, hay unos que sufren más discriminación por su expresión de género, hay trans, y de repente aparece que hay otra cuestión que es la I. ¿Sí? Hagamos 2 clics, ¿sí? Y es, el sexo son las características sexuales que se refieren a lo genital, a lo hormonal y a lo cromosomático, y lo que nosotros en nuestra cultura, y un poco lo que planteaba Arturo es, si vos naces con pene, testículos, XY y produces andrógenos, tus sexos, digamos, te van a decir que tenés sexo masculino y te vas a identificar como varón. Eso, digamos, sería como lo ideal para el binarismo. En cambio, si naces con vulva, sexo femenino, y te identificarías como mujer. No obstante, hay otras personas, en términos del sexo, hagamos un clic, que es la intersexualidad, que vamos a hablar de intersex, que son las personas que nacen con características que no se ajustan a estas definiciones típicas. Es decir, es una persona que puede tener cromosomas XY y tener pene, o digamos, o pene, o que puede tener un ovario y testículo, ¿sí? Un ovotestículo, como se llama, o puede ser XX0, es decir, hay muchas variaciones del cuerpo intersex, pero en realidad lo que pasa, pasamos a la siguiente, en el cuerpo intersex es que los intervenimos, y Mauro Cabral, que aquí que es uno, digamos, es uno de los activistas más importantes de intersex, dice: la promesa de mi médico, mi familia, fue la transformarme en una mujer verdadera. Una franja de insensibilidad entre el ombligo y el pubis, cruzada por cicatrices, es la marca de la promesa. Es decir, no quiero profundizar mucho en intersex, pero hay que entender que estos cuerpos son intervenidos muchas veces sin el consentimiento del chico y no hay peligro de vida. El chico puede decidir después qué quiere ser y tal vez no someterse a esta franja de insensibilidad de la que habla Mauro Cabral. Ahora pasemos a lo siguiente y ya cierro. Lo que vimos hasta ahora es, bueno, esto es la diversidad sexual, ¿sí? Tenemos mujeres, varones, que pueden ser cis o trans en su identidad de género,
con diferentes orientaciones sexuales, pueden ser bisexuales, gays, heterosexuales o lesbianas. Podemos nacer con cuerpos femeninos, masculinos o intersex, digamos, sexos masculinos, femeninos, intersex, y tener una expresión femenina, masculina y andrógina. Y la diversidad sexual se refiere a todas las posibles combinaciones. Yo puedo ser una persona intersex que me identifico como una mujer con una expresión de género masculina y considerarme lesbiana. O puedo ser todo eso y considerarme heterosexual. Entonces, la diversidad sexual en realidad se refiere a las combinaciones que se dan de todas estas posibilidades y no es tan estanco como lo LGBTI. Pasemos a la siguiente. Ahora, vamos a ver que no es tan simple. Anush. Si creían que esto se terminaba acá, porque para qué hacerla fácil, si difícil también se puede, Anush nos va a hablar sobre ahora qué es lo binario. Faltan letras y ahí vamos con Anush. Anush, todo tuyo. Sí, ¿ahí se escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien, ¿están bien? Voy a tratar de por ahí construir un poco sobre lo que vienen diciendo Arthur y Edu, y en ese sentido me gustaría por ahí preguntar si alguna vez habían escuchado hablar de las palabras no binarias, si podemos hacer una pequeña lluvia de ideas o en el chat o, o con micrófonos sobre qué piensan, qué es el no binarismo, en qué contexto lo escucharon, si es la primera vez que lo escuchan. Primera vez. Primera vez. ¿Es novedoso? ¿No es la primera vez? Para mí no es la primera vez, pero siempre es un concepto que me cuesta la comprensión del tema. Ok. Bien. Para Acá mí, en el alguna chat vez también... Sí. en el chat dicen que lo escucharon otras veces, que es salir de los opuestos, y otra Salir de y los opuestos. dice que lo escuchó, pero sin detalle. Perfecto. Y que Bien, no es la primera vez, pero no lo saben definir bien, también por acá en el chat. Vamos a intentar definir. Yo también hubo una primera vez que escuché lo no binario, a pesar de que yo soy una persona no binaria, y este meme representa increíblemente bien mi cara cuando descubrí que era una persona no binaria. Y para contarles eso, me gustaría como compartirles una intimidad que yo una vez con una expareja le dije, mira, no soy mujer, descubrí esta palabra, el no binarismo, son personas que no son ni varones ni mujeres. Y ella me mira y me dice, pero yo acabo de salir como lesbiana, si vos no sos mujer, entonces ahora soy heterosexual, porque si vos no sos mujer, por ende serías varón. Yo lo pensé por un momento y dije, no, yo un varón trans no soy varón. Entonces se me queda mirando y me dice, pero entonces si no sos ni varón ni mujer, yo no soy ni lesbiana y hetero, entonces ¿qué soy? Y ahí empezó todo como las dos teníamos esta cara en su momento y nos dimos cuenta que estábamos hablando de cosas distintas, ¿no? Una cosa era mi identidad de género, que no tiene que ver con hacia quiénes me siento atraída, sino con quién soy y con esto que venía hablando Edu de esto de si era cisgénero o trans, ¿no? De bueno, yo hasta hace muy poco decía era una mujer cis, es decir, nací con cierta genitalidad y me dijeron que era mujer, entonces caí en la cajita rosa y toda la proyección que había que cumplir sobre eso. Y después, quién me gustaba o no, también era como todo un tema. Me dijeron que solo me tenían que gustar chicos y esa era la orientación sexual. Y después venía lo que hablaba esta pareja, que era justamente la orientación, o sea, ella hacia quién se sentía atraída. Y ahí empezamos a descubrir un par de cosas. Si querés, Gonza, vamos a la próxima. Entonces, para volver a ubicarnos y no hacernos un matete, las personas no binarias nos encontramos dentro, generalmente, del paraguas trans, ¿sí? No somos personas cis, es decir, descubrimos que no nos identificamos con el género que nos asignaron al nacer. Dentro de ese paraguas trans tenemos
el binario y el no binario, es decir, dentro de esta dicotomía donde siempre pensamos en varones y mujeres, dentro del paraguas binario están los hombres trans y las mujeres trans, y hay otro paraguas que es esto que decían ustedes, que está por fuera, que son tanto el género fluido o el no binarismo. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son esas consignas. Hay un poco esto de la palabra queer, que va muy acompañado del no binarismo. Queer es una palabra en inglés. En su momento en Estados Unidos se utilizaba de forma peyorativa. Significa lo raro, aquello que es lo no normal, lo anormal. Todo lo que decía Arthur de estas generalizaciones que se dan y es lo esperable. Y que en algún momento, bueno, las personas gays, las lesbianas, eran parte de lo queer, y hoy por hoy, por lo menos acá en Argentina, si la van a escuchar, es una reivindicación, una palabra que las personas que no se sienten ni varones ni mujeres la retoman, y por lo general en las conversaciones que estuvimos teniendo y en algunos conversatorios, dicen que lo queer, lo raro, o esta palabra que se reivindica, es tan poco definida, si se quiere, que es como un lienzo en blanco, ¿no? Te permite una construcción de la identidad por fuera de todas esas definiciones y todas esas cajitas que ya tenemos muy naturalizadas en nuestra normalidad. Entonces, queer es una palabra súper amplia. Si quieren podemos ir a la otra. Entonces, ahí viene esto de, bueno, a veces, yo, por ejemplo, no tuve una referencia hasta que pude conocer a otra persona no binaria, y digo, bueno, hay una sola forma de ser no binaria, ¿y qué es esto de ser genuina? ¿Qué espera la sociedad de mí si soy no binaria? Porque si soy un varón y una mujer, podemos ser distintos tipos de mujeres o distintos tipos de varones, pero... O sea, que estoy en el medio, estoy afuera, me tengo que ver como algo que es una combinación de las dos, ¿cómo me tengo que ver? Y ahí empezaba esto de que si me he visto de una forma, me tratan de mujer, si me he visto de otra, me dicen, hola señor, ¿cómo está? Si me he visto de una forma y voy al baño de mujeres y mi forma de vestirme es por ahí muy como lo socialmente aceptado como masculino, me dicen, bueno, al baño de mujeres no podés ir, y así pasa con el baño de varones, y un montón de cuestiones que pasan por cómo me veo. Y ahí viene esto de, bueno, si somos genuinos, genuinas y genuines o no, a partir de las representaciones que existen o no existen de nosotros en la sociedad, como cómo nos empezamos a construir si no hay referencias de aquello que somos. Y ahí un poco que es simplemente unos ejemplos en estos sistemas sexo-género que veníamos hablando, que es esto, el sexo es lo biológico y el género es quienes somos, que no pasa por nuestra genitalidad. Muchas sociedades no tienen vinculado el género a partir de la biología de la persona, sino que por ahí lo vinculan más que nada a o algunas tareas o a ciertos roles. Entonces se permiten tener más de dos géneros, que por lo general, si nos vamos a la historia, viene con la revolución industrial y quienes podían ocupar el espacio público y el espacio privado, y todo lo que tiene que ver por ahí con la colonización, que acá no lo vamos a abordar. Pero ahí dejé un par de ejemplos, si querés, Gonza. Entonces, básicamente el no binarismo, primero es una palabra compuesta, ¿sí? Tiene una no, una contracción, y el binario que hace referencia al sistema de dos, ¿no? Esto de varón y mujer en este contexto. Y bueno, son estas personas que, si bien están por fuera de ser varón y mujer, una vez me preguntaron, bueno, pero vos te levantás un día y decidís vestirte de cierta forma, te levantás otro día y decís, bueno, hoy me siento 70% mujer, pero el otro porcentaje sos varón, y no entiendo por qué, o sí entiendo más que nada, está esto de tener que, en estas cajitas sí o sí, tener que combinarlas, ¿no? Porque nunca se dio la posibilidad de que haya una tercer caja instalada que no sea una combinación de ambas. No sé si me estoy haciendo entender muy bien. ¿Me pueden escribir o decir? Anush, no se te está entendiendo. Vas perfecta, Anush. Vas genial. Y que
Gracias, Artur. Y que por ahí sí se empezó a ver el no binarismo en algo muy común, que es el lenguaje. Y no sé si escucharon hablar del lenguaje inclusivo. Hay muchas personas que hablan con la E, y no siempre tiene que ver con la identidad de género, pero sí es algo que por ahí se considera trendy, ¿no? Porque es de las nuevas generaciones. Sí hay que tener en cuenta que así como las personas trans estuvieron en toda nuestra historia, solo que fueron borradas o aplazadas de esa historia, las personas no binarias también fueron aplazadas o borradas de la historia por todo esto que veníamos contando, que si nos tenemos que parar en la cajita azul o rosa, no hay una tercera caja. Y sí o sí, que también le pasa a las personas intersex por su genitalidad, tienen que ser modificadas y educadas en esas dos cajas. Pasamos a la otra, Onza, si querés. Este es un pequeño bordado que hizo una amiga que dice, bueno, ¿cuándo te diste cuenta de que sos? Y vos ahí tenías que completar. Y viene un poco de la mano con esto que decía Artur, que era, bueno, nunca nadie me dijo cuándo te diste cuenta que eras cisgénero, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que tu genitalidad concordaba con tu identidad? Y es súper interesante porque siempre nos damos cuenta de lo que somos a partir de la negativa, de lo que nos dicen que está mal en nosotros a partir de esa generalidad. A ver, acá hay una pregunta. Perdón que no estaba viendo el chat. Hay una pregunta que si quieres te leo, que es, Facu pregunta de, ¿se entiende el lenguaje inclusivo? Es entonces lenguaje no binario. Y Lucas comenta que, ¿cuál es la diferencia entre lenguaje inclusivo y lenguaje no sexista? Es una buena pregunta. El lenguaje inclusivo es esto que venía diciendo. Por ejemplo, si estamos... Ahora, si yo me tengo que referir a todo el grupo, digo, hola todos, todas y todes. Pero es una elección mía no decir hola a todes, porque también hay un tema de tratar de no borrar los géneros existentes en los grupos. Es decir, si así el masculino genérico borraba a las mujeres en ciertos contextos y la importancia de empezar a nombrar a las mujeres, por ejemplo, en los espacios políticos, en las calles, en las empresas, nos hace a nosotros y nosotras utilizar el femenino, hay que tratar de hacer lo mismo con el lenguaje inclusivo, desde mi punto de vista. Si yo no sé los géneros de las personas con las que estoy en un grupo, sí me atrevería a decir, a utilizar la E o la X si estoy escribiendo. Entonces, el lenguaje no sexista tiene que ver con no generalizar en ciertos aspectos que son ya de por sí masculinizados o feminizados, para no delimitar o no dejar de lado la posibilidad de que lo femenino y lo masculino puedan habitar ese espacio. Y el lenguaje inclusivo tiene que ver por ahí más con la identidad de género, teniendo en cuenta las personas que están en un grupo en ese momento en el que estás hablando. Por ahí hice también un ¿Puedes poner un matete. ejemplo, Anush, para quizás clarificar esa parte? Sí, por supuesto. Puede que igual haya una correlación también. Para mí un lenguaje no sexista es decir, por ejemplo, todos los niños y niñas pueden salir al recreo. Cosa que si yo digo todos los niños pueden salir al recreo, las niñas se queden sentadas y no puedan salir al recreo. Si es que ya piensan que si no las nombramos no pueden acceder a ese espacio. Ahora, si yo digo todos los niños, niñas y niñas pueden salir al recreo, mi intención ahí es saber si hay alguien en el grupo que puede ser no binario o de género fluido y que se sienta incluido o incluida o incluide en esa enunciación que yo estoy haciendo. Uno tiene que ver con la intencionalidad y la otra para mí tiene que ver con cómo damos a quiénes mandamos a hacer esa acción. No sé si ese ejemplo es acorde.
Sí, igual ahora vamos a abrir en un rato cuando termines a preguntas y seguramente ahí habrá más comentarios. Perfecto. Bueno, acá estábamos leyendo un poco, hablando un poco de lenguaje inclusivo y estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿cómo se sentirían ustedes si yo en este preciso momento, si me tuviese que referir al grupo, hablara solo en femenino? O sea, seguramente los varones cuyos pronombres son él y tengo que hablar en tercera persona, sentirían que los estoy dejando de lado de las conversaciones y los estoy alejando un poco, ¿no? De hecho, es más chocante hablar todo en femenino que hablar en el inclusivo, porque entendemos que usar la E, ¿no? Hoy en día juega un rol en el cual justamente no queremos dejar de lado o queremos darle un espacio tanto a varones como mujeres en un idioma como el nuestro, donde el masculino siempre se da por sentado, donde la O, ¿no?, abarca a todas las personas, pero que sabemos cuya acción siempre tiene que ver con los varones, porque los varones siempre tienen espacio, ¿no? Y siempre tienen presencia. Hay distintas formas de poder tener el lenguaje inclusivo, si se quiere usar el arroba, la X, la E, depende de ustedes cómo quieran empezar a practicarlo o lo quieran empezar a escribir o pronunciar. La X por ahí no se puede pronunciar, pero aquellas palabras que el genérico ya tienen E, lo pueden poner como X. Es muy abstracto, tendríamos que poner en oraciones, pero no está mal poner la E. Por lo general sí quieren tener lenguaje inclusivo y no sexista. Si querés, Gonza, pasamos a la otra. Y en cuanto, volviendo a esto de las personas no binarias, por lo general se espera que haya un antes y un después. No sabía si ser autorreferencial, pero como veo que estamos compartiendo historias desde el principio que son personales, la foto o el dibujo de la izquierda es un dibujo mío del 2016, en donde socialmente se percibía que yo era femenina, ¿no? Esto del pelo largo, del vestido, de tener cierto movimiento corporal, y la otra foto, otro dibujo, no se esperaba que unos años más tarde, si yo salía del closet como no binaria, me tenía que ver de cierta forma, es decir, con el pelo corto, andrógine, moviéndome de otra forma, hablando de otra forma, y no siempre pasa esto. Y no es solo de las personas no binarias, creo que es de todas las personas per se que tengan que decirle a la sociedad que no son lo esperable, ¿no? Lo estadísticamente esperable, y que si no lo vemos no lo podemos comprender, y ahí pasa esto de, no quería hacer esta cita, pero el de cómo te ven te tratan, ¿no? Lamentablemente, si a mí me ven como mujer, me permiten un montón de cosas, pero también me ponen un montón de barreras. Un ejemplo, si voy al hospital y pido que acceder a una cirugía para que me saquen el pecho, me van a decir, bueno, no, porque tenés que demostrar que sos trans, tenés que venir con la firma de tu psicólogo para demostrar que esta es una decisión que estás tomando de forma consciente. Pero ahora, si yo voy al hospital y pido que me pongan más pecho, me van a decir, sí, por supuesto, no hay problema, porque las mujeres supuestamente tienen como expectativa en lo médico ponerse y no sacarse. Entonces, si querés, pasamos. Y bueno, así como ya para ir cerrando, si hay distintas formas de ser, o si hay una forma de ser trans o no binaria, y quiénes son las personas que validan esto, ¿no? Socialmente. Que no hay una forma ni de ser mujer, ni de ser varón, ni de ser no binaria o trans. Y un poco quiero que nos podamos llevar eso, ¿no? Creo que esa es la última. Queda una.
Bueno, y acá como para que podamos igualmente pensar cómo es que impacta ser no binario en distintas áreas de la vida, ya sea el trabajo, el acceso a la salud, a la educación, a los espacios sociales. ¿Qué creen que podría pasar si una persona no binaria no tiene que entregar un CV o tiene que inscribirse a la universidad o tiene que ir a un cumpleaños? Con esto de, bueno, se tiene que haber de alguna forma, quién valida, qué pasa cuando llaman a esa persona por su nombre, por su pronombre. ¿Creen que hay barreras? Puede que no. No sé, ahí ya lo podemos conversar. Siguiente. Ponza. Edu. Retomando un poco lo anterior, ¿se acuerdan que habíamos hecho este mapa de expresión de género, identidad de género, orientación sexual y características sexuales? Cuando todo el mundo maravilloso de lo no binario se empieza a sumar y nos empieza también a cuestionar a nosotros mismos, que en un principio yo dije, bueno, no, basta, esto ya me tienen loco, ya cualquier cosa, digamos, todas las cosas que uno escucha, ¿no? No se le da validez, pero uno empieza a escuchar, es simplemente eso, es abrirse a la escucha y empezar a escuchar a personas como Anush y a otras personas que ya conocemos, digamos, y que uno va conociendo y que va entendiendo que en realidad esto que uno cree que es que yo me tengo que identificar o como varón o como mujer o vestirme de tal manera o mostrarme de tal manera, en realidad es mucho más amplio. Entonces, cuando hablamos de diversidad sexual, estamos hablando de este mundo maravilloso y rico de posibles combinaciones entre todas estas 4 categorías, ¿sí? Que son la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, la orientación sexual y que además son independientes, la una no depende de la otra, ¿sí? Y esto es importante que quede. Y que la discriminación es discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y por características sexuales. Y en este sentido, la LGBTI, que de la que hablábamos en un principio, empieza a agregar la Q, la P, la A o el más. En algunos casos se ha llegado a LGBTIQ+, donde más digamos, como que lo que ingresa es toda esta discusión que todavía no está cerrada, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Acá queríamos hacerles una propuesta. Sí, entonces pasemos a la siguiente para cerrar. Sí. ¿Artu? Que esta parte la vamos a hacer en la siguiente, en el segundo, esto que estamos pasando rápido, en el segundo encuentro, porque tiene más que ver con leyes, para profundizar un poco más y para antes de cerrar, escuchar qué les ha parecido, qué dudas tienen hasta esta parte. Pero nada, siguiente para cerrar, acá, está acá. Edu. Ok, entonces, nada, un poco lo que yo quiero volver a retomar es... bueno, ese niño homosexual que no sabía, digamos, con quién hablar hace 30 años, que hoy en día tal vez tenga, ese niño homosexual que no tenía referentes, que tiene que empezar a luchar aún con sus propias percepciones, con su autopercepción, o con empezar a decirse, yo no soy ese insulto, en realidad yo no soy ese insulto. O sea, mi orientación sexual es tan válida como cualquier otra, mi identidad de género es tan válida como cualquier otra, es algo que muchos de nosotros nos tuvimos que decir, ¿sí? Ahora quiero que hagamos un ejercicio de reflexión. Y quiero que cada uno de ustedes piense en 3 aspectos importantes de su vida que los definan como son, como puede ser, no sé, ser padre, madre, tener mascotas, tener hijos, ser de tal profesión, trabajar, no sé, ahora que veo a Leo en Ánima, en Único. Es decir, piensen en 3 aspectos centrales de su vida. 2, 3 segundos les doy. Ahora, imagínense que es presentándose con una nueva persona que quieren que realmente los conozca. ¿Sí? Ustedes quieren que realmente los conozca esa persona, pero no le pueden mencionar ninguno de estos 3 aspectos que pensaron. ¿Cómo se sentirían? Ahí pueden escribir o decir o abrir el micrófono. Leo Reprimides, imposible, incompleta,
como que no podemos hablar con esa persona, imposibilitado. Hagamos un clic. Difícil, limitades. Sí. No sería yo, no podría ser que alguien me conozca de verdad si no menciono 3 cosas que me representan. Sí. Vacía, no soy yo. O sea, miren estas palabras tan fuertes que estamos escuchando, ¿no? Y piensen que hay un montón de gente que ni siquiera se lo puede decir a sí mismo. ¿Sí? Y leamos esta frase que estamos muy con Mirta Legrand hoy, ¿no? Ilse Fuscova, que fue la primera mujer lesbiana que sale públicamente en la televisión pública, justo en el programa de Mirta Legrand, solo que 20 años antes no le hizo las preguntas tan desubicadas que le hizo a Piazza en el matrimonio igualitario. Ilse Fuscova decía en ese momento, es un gran dolor no poder decirlo abiertamente, porque es como tener una vida dividida, una para afuera y otra es la parte de intimidad. Creo que hace mucho daño tener que vivir en esas condiciones, pero también reconozco que si uno puede perder un trabajo, si una madre puede perder la tenencia de sus hijos, es un riesgo muy grande decirlo. Las que podemos decirlo tenemos que hacer un trabajo de concientización. A ver, y quiero retomar esto, ¿no? Es la vergüenza, es el miedo también, es el miedo de decir, ¿qué pasa si yo digo y me echan del trabajo? ¿Qué pasa si se enteran y el juez considera que es amoral que una madre lesbiana tenga hijos y me los quite? Afortunadamente eso ya no pasa por la ley, pero sigue existiendo el temor. Ahora hagamos otro clic. ¿Cómo te sentirías si pudieras ahora sí presentarte tal como sos? ¿Sí? Es decir, si yo pudiera ahora sí hablar de esos 3 elementos que decía Libre. Libre, tranquila, en plenitud, soy yo, plenitud, honesta, íntegro y pleno. A ver, ¿sí ven cómo cambia un poco la dinámica? Digamos, las palabras, el sentimiento, las emociones. Hagamos un clic. Libre. Claudia Castro-Sin Verdú, que es una activista lesbiana muy conocida, decía esto en un libro. Hoy siento vergüenza, en un libro. Hoy siento vergüenza de la vergüenza que sentía por eso que no podía nombrar. Y en realidad cuando hablamos de orgullo, y eso es un poco lo que quiero volver a retomar, y es, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, y es una respuesta política en el sentido en el que yo pueda poder decir, soy esto, sin temor a represión. Que uno pueda contar una historia, por ejemplo, yo les digo algo, esta es la primera vez que hablo en una charla de mi historia y llevo 30 años dictando clases. ¿Sí? Me ha tomado 30 años poder hablar de esto en público. Y es importante eso, poder decir, yo no siento vergüenza de quién soy, me paro con orgullo en el lugar en el que estoy. Y nada, la importancia del acompañamiento, de sentir que no se está solo. Así que bueno, para el cierre quisiera, no sé si vemos el video o abrimos a preguntas, Sí, Artu. vemos el video y ahora abrimos a las participaciones. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and a sweet silver song of love. Walk on through the rain
Bueno, ahora sí pasamos a compartir un poco entre todas y todos y todes. Como comentamos, la parte de leyes va a quedar para la siguiente, donde se va a hablar más allá de las leyes, es las deudas de las leyes, ¿no? Pero antes de cerrar esta primera parte es preguntas, comentarios, a partir de si tienen preguntas, comentarios, tenemos un siguiente encuentro, pero nada, ¿algo más que quieran comentar, compartir? ¿No? Ver. Nada, ¿alguien más? Yo sí quiero decir algo, un poco. La idea de este encuentro era precisamente recorrer esos conceptos que sabemos que mucha gente los tiene, pero también sabemos que mucha gente no. Entonces era nada, como empezar a poner un piso común, porque la discusión creo que es ya la de la próxima, que es empezar a ver, bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, sobre todo centrándonos en tema empresarial. Pero nada, esos grises de los que hablaba Juan, esas dificultades de las que hablaba Nush, sí, es tratar de empezar a ver qué está pasando con esto en la práctica, o plantear algunas problemáticas. También no sé si hay alguna otra persona que quiere decir, sino para ir cerrando, levante la mano, ¿no? Bien, no veo manos levantadas, así que estas temáticas son años y son meses y es ir decantando, ¿no? A veces es mucha información y esto es importante que decirles que les va a llegar la presentación, que les va a llegar toda esa información, porque a veces uno entiende por partes y para entender la completitud se necesita como más un proceso, así que toda la información la van a tener. Y lo otro es que más allá de que en el próximo va a haber una agenda ya con los temas predeterminados. Si cuando les llegue el mail de Gonza con la presentación y el link, hay algo que se les quedó ahí como pendiente, como me gustaría revisar algo que no me quedó tan claro, siéntanse con la libertad de escribirlo y vamos a tratar de retomarlo en el próximo encuentro. Y solamente, de verdad, agradecerles mucho por el aguante, por las ganas y por quedarse hasta las 8:08 acompañándonos. Nada, mil gracias. Y va a sacar una foto Gonzalo, así que sonrían, porque si no después van a salir con... Quienes les parezca eso, prendan sus cámaras, si alguien no lo considera, cierran. Muchas gracias. ¿Un minuto? Tú dices. Voy a la 1, a las 2 y a las 4. Muchas gracias a todos y a todos. Gracias. Gracias, buenas noches y nos vemos en 2 semanas. Gracias. Gracias, buenas noches, muy amables. Gracias por estar. Estén bien.